Buenas tardes a todos los presentes y a las 30 facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional, distribuidas a todo el territorio de la República Argentina, que se encuentran en conexión simultánea por videoconferencia. Les damos la bienvenida al acto en conmemoración de los 60 años de la creación del Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico. El instituto es un centro de enseñanza superior no universitaria que fue creado el 26 de noviembre de 1959 por decreto número 15.858 para cubrir la necesidad del país de formar, capacitar y perfeccionar profesores para la educación técnica. Actualmente, se comparte ese propósito con el de formar técnicos superiores para desempeñarse en áreas tecnológicas. Desde 1995 depende de la Universidad Tecnológica Nacional, quien aporta su prestigio y trayectoria como universidad al servicio de la tecnología, lo cual ha distribuido, junto con la implementación de carreras que dan salida laboral hacia la empresa y a la educación formal general, a su notable crecimiento en los últimos años. El Instituto IUTN tiene como misión asumir el liderazgo del conocimiento y la educación, preservando la formación en valores desde los campos propios de las tecnicaturas superiores y la formación de profesores. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara su beneplácito por el 60 aniversario de la creación del Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico a celebrarse el 25 de noviembre de 2019. A continuación, hará su disertación sobre la dignidad, el futuro del trabajo frente al cambio tecnológico exponencial, el doctor Gustavo Vélez, quien ha sido ministro de la Nación en 2 ocasiones, primero como ministro del Interior y luego como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Desde el 2006 ha estado trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo como especialista en temas de seguridad ciudadana. Desde el 2013 hasta comienzos de este año, ha sido el director del INTAL, Instituto de Integración para América Latina del UID, donde ha estudiado a fondo la integración regional en cuanto al cambio de paradigma del ciudadano del medio ambiente en relación de América Latina con China e India. Y ha estudiado a fondo las cuestiones del futuro del trabajo y la revolución 4.0, su importancia para la región. Ha publicado 3 libros: Robotulación, Algoritmología, El planeta de la inteligencia artificial e Industria 4.0. Desde 2019 trabaja en los equipos del presidente electo Alberto Fernández. Lo invitamos a la disertación y al final de la disertación va a responder preguntas. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, es un gran gusto poder participar de esta celebración de los 60 años del Instituto, así que saludo afectuosamente a sus autoridades, al señor rector de la Universidad Tecnológica, al señor director del Instituto y a todos los miembros y las miembros del cuerpo docente, de trabajadores, no docentes, de estudiantes, de profesores. Que además momento no solo para celebrar, sino para proyectar el futuro en una instancia tan importante para la Argentina y para el resto del mundo. Cuando me pedían participar de esta celebración,
lo que yo propuse fue compartir algunas ideas que tienen que ver con el desafío del cambio tecnológico, cómo eso impacta en nuestra vida cotidiana y sobre todo en el mundo del trabajo, del empleo y de la educación. Ustedes son protagonistas de ese cambio, constituyen un instituto muy importante en el marco de la Universidad Tecnológica para prever ese cambio y muchas de las cosas que vamos a procurar reflexionar en conjunto la viven ustedes todos los días y la conocen también con mucha profundidad. Yo simplemente les quería mostrar, para empezar, esta revista, porque esta revista tiene más o menos la misma edad que el instituto, tiene un año más el instituto. Esta revista que la compré en la calle Corrientes, a mí me encanta hurgar en librerías antiguas y buscar cosas viejas, pero esta revista me llamó la atención porque hablaba de la automatización hace 61 años atrás. Un sistema que está revolucionando al mundo. Y cuando ingresaba yo a leer esta revista, hablaba más o menos de las mismas cosas que podríamos estar hablando hoy. Hablaba de los elementos que tienen que ver con la posibilidad de máquinas que piensen, que actúen. No nombraba la palabra inteligencia artificial, pero se acercaba bastante. Hablaba del riesgo de la pérdida de fuentes de trabajo. Hablaba de la revolución adentro de las fábricas. 1958, imaginémonos, plena revolución industrial, plena etapa de posguerra, plena etapa de desarrollo donde todas estas cuestiones tenían también un impacto muy, pero muy importante. 60 años después, este autor, que es el presidente de Microsoft, una de las empresas más importantes desde el punto de vista tecnológico del mundo, en un librito que acaba de sacar hace pocos meses atrás, nos dice que la tecnología es una herramienta y un arma. Una herramienta y un arma. La promesa y el peligro de la era digital. Y este señor, que es un gran, digamos, empresario, un gran, diríamos, dirigente empresarial, porque maneja una de las empresas más importantes del mundo desde el punto de vista tecnológico, comparte una pregunta que a mí me gustaría que la pudiéramos también reflexionar hoy, porque va a impregnar de alguna manera todo lo que les quiero transmitir y decir esta tarde. La pregunta es la siguiente. No preguntemos lo que la computadora puede hacer. Preguntemos lo que la computadora debe hacer. Y esa es la pregunta de fondo cuando hablamos de tecnología. No preguntarnos solamente lo que las máquinas pueden hacer, sino lo que las máquinas deben hacer. Entre el poder y el deber hay una gran cuestión. Y esa gran cuestión tiene que ver con la reflexión, diríamos, filosófica que apunta a la dignidad y el futuro del trabajo ante el cambio tecnológico exponencial. ¿Cuál es el sentido final del cambio tecnológico y si tenemos o no en cuenta que el ser humano debe ser lo central de ese cambio tecnológico? Vamos entonces a... Ahí estamos. Quería empezar con esta frase del Papa Francisco, más allá de toda religión, con esta frase de valores, porque el Papa nos invita a decir que nos tenemos que alegrar frente al cambio tecnológico. El cambio tecnológico en una primera dimensión nos llama a una alegría. A través del cambio tecnológico somos capaces de enfrentar, de superar, de mejorar la vida del ser humano. Pero tampoco podemos olvidar que ese cambio tecnológico nos lleva a un conocimiento que muchas veces se escapa del conocimiento, del poder del ser humano y significa un paradigma tecnocrático, el cual debemos evitar. Por un lado, entonces, está la alegría del cambio tecnológico, porque nos permite solucionar problemas que hasta hace poco eran irresolubles, pero por otro está el peligro.
cuando el poder se va de las manos del ser humano. Este es entonces el primer elemento que tenemos que tener en cuenta frente a esta dificultad del cambio tecnológico. Compañías que son, y ustedes lo saben mejor que nadie, que expresan una dificultad importante para este tipo de nuevo paradigma. Muy bien. En el BIT, cuando me tocó trabajar durante muchos años, producimos un informe que se llamó Industrias 4.0, que revela varias conclusiones muy interesantes para que nosotros tengamos en cuenta. Hablamos en la Argentina de Industrias 4.0, pero en la Argentina tenemos una realidad donde las industrias están muchas veces a duras penas en el 2.0. Muchas pymes, particularmente, están todavía en la era del correo electrónico y en el mejor de los casos, en la era del correo electrónico. Están en la era del fax, están sin conectividad adecuada, están con dificultades muy importantes desde el punto de vista de los costos de producción. Solamente menos del 10% de las empresas en la Argentina están ubicadas en esta dimensión de las industrias 4.0. Es decir, cuando hablamos de tecnología tenemos que hablar de las dificultades que hoy existen en nuestro país, de los niveles de retraso muy importantes, aunque no podemos dejar de advertir que también hay un conjunto de empresas, de unicornios, de alta tecnología, que están en la frontera de ese conocimiento. Pero hay una brecha de equidad, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y hay una brecha sobre todo de inserción internacional. Aquellas industrias que son capaces de exportar y de vender su producción al resto del mundo, tienen entre 6 y 7 veces más incorporación de tecnologías de última generación que las industrias que no tienen acceso a los mercados globales. La primera conclusión entonces es una conclusión de productividad, una conclusión, diríamos, de equidad industrial. Hay un fuerte nivel de retraso en muchas de nuestras empresas, susceptibles de todo el entorno y del modelo macroeconómico que ha estado en vigencia. Entonces, no es una cuestión solamente de acceso a la tecnología, es una cuestión de posibilidades de esa tecnología y de organización interna de cada una de esas empresas. Algunos de los elementos que tienen que ver con esta revolución 4.0. Imaginémonos, para ponernos en tema y de fondo, el concepto de propiedad. Nuestros datos, ¿son o no propiedad nuestra? Deberían ser propiedad nuestra nuestros datos, los que producimos con un teléfono celular, con un teléfono que es una pequeña computadora que estamos todo el tiempo mirando cada minuto de nuestros días. Sin movernos siquiera nos detectan dónde estamos, saben nuestras preferencias de consumo, adivinan dónde vamos a ir, conocen nuestro tono de voz, conocen nuestras caras, etcétera, etcétera. Esos datos deberían ser propiedad pública o privada. ¿Hay una función social en la propiedad de nuestros datos? Así como decimos que un terreno, un pedazo de tierra, una propiedad debería tener una función social, ¿nuestros datos deberían tener una función social o deberían ser simplemente privados, individuales, nuestros, sin ningún tipo de compartir con el resto de la comunidad? Una primera gran pregunta. La doctrina social de la Iglesia lo enseña, la propiedad tiene una función social, tiene que estar en función del resto de la comunidad. Este debate, la propiedad de los datos, es un debate que no está cerrado en el mundo. El mundo hoy no discute solamente aranceles por el acero. El mundo discute aranceles por los datos. Las guerras del futuro no van a ser guerras simplemente por un pedazo de tierra o por una materia prima, que por ahí las pueden ser. Van a ser guerras, y ya son guerras comerciales profundamente vinculadas a la propiedad de los datos y al alojamiento de esos datos. Nuevos modos de producción, nuevos diseños, nuevo tipo de comercio. Imaginémonos el comercio electrónico. Uno podría decir es un tema digital, es un problema digital, que involucra medios de pagos digitales,
que involucra conectividad en una computadora, que involucra si se acepta o no una tarjeta de crédito, que involucra una plataforma intangible. Pero el comercio electrónico, si no tiene buenas rutas, buenos sistemas de correo, buenos sistemas físicos de transporte de las mercaderías, buenas aduanas que funcionen y que aceleren el paso de un paquete de un país al otro, no funciona. En el comercio electrónico tal vez vemos la manera más concreta y tangible de lo que es hoy la economía mundial. Es una economía mitad tangible, mitad concreta, mitad hecha de cemento, de acero, de gomas, de caucho, de petróleo, y mitad digital, mitad invisible, mitad hecha de bits, de conexiones, de todo tipo de elemento tecnológico que excede nuestra capacidad de mirada y nuestra capacidad incluso de palpabilidad. El comercio electrónico es un muy buen ejemplo de esa economía mixta, híbrida, que a mí me gusta llamar la economía post-contenedor. No porque haya superado la barrera del contenedor, necesitaremos durante muchos años contenedores, pero sí porque requiere otro tipo de productividad. Lo ponemos siempre el ejemplo cuando hablamos de infraestructura física, en Argentina, en América Latina, en el mundo. Nuestros países tienen una gran brecha de infraestructura física. Pensamos muchas veces que solventando, cerrando esa brecha de infraestructura física, nuestros problemas se resuelven. Queremos construir más caminos, más autopistas, queremos que los camiones vayan más rápido, todo eso es muy positivo. Pero si ese enorme nivel de inversión pública que se hace en nuestros países no tiene lo intangible de sistemas electrónicos que, por ejemplo, agilicen el paso en una aduana, los miles de millones de pesos que se invirtieron para construir una ruta, para que nuestros medios de transporte vayan más rápido y ganen tiempo para trasladar más rápidamente las mercaderías, se pierden esperando 1, 2 o 3 días en un paso fronterizo que no funciona por problemas burocráticos, por problemas de corrupción o por problemas de falta de conectividad entre los países. Otro ejemplo lindo entonces de cómo la economía hoy funciona mitad con un elemento intangible y mitad con un elemento más duro, más clásico. Tiene como 3 dimensiones hoy nuestra economía: el software, el hardware y el hardware. Cómo se organizan nuestras sociedades, cómo se organizan nuestros estados. En el agro, la lucha del cambio climático, pasan otras tantas cuestiones. Por eso hablamos de una diagonal. La diagonal que plantea la inteligencia artificial. La diagonal entre el agro, la industria, el comercio y los servicios. Cada uno de ustedes como ingeniero seguramente verá este desafío, esta diagonal. Verá esta diagonal que muchas veces en la ciencia económica no nos permite distinguirla, porque tenemos cuentas para el agro, cuentas para la industria, cuentas para los servicios. Y vemos estos 3 elementos como compartimentos estancos. ¿Cuánta tecnología tiene hoy producir una hectárea de soja? En bioeconomía, en maquinaria agrícola, en big data, en anticipación del riesgo climático, en anticipación de cómo se va a cotizar una tonelada de soja en Chicago dentro de unos meses, en el trading algorítmico. ¿Es eso solamente economía primaria? ¿Podemos decir que la producción de una hectárea agrícola en la Argentina es solamente una economía primaria? ¿O que tiene algo de industrial, que tiene algo de servicios, que tiene mucho de comercio? Lo mismo podríamos decir con la producción de un automóvil. Un automóvil hoy es mitad acero, mitad vidrio, mitad goma, mitad tapizado, mitad chapa y mitad datos. Las grandes confluencias en el mundo de hoy, ustedes lo verán en las fábricas, en las pymes, son confluencias donde no solamente rige la economía tangible, lo que se puede tocar, palpar, sino que también tiene que ver con la producción de datos. Y las grandes automotrices van hacia los datos. Por eso se alían con Google, con Facebook, se alían con los grandes productores de datos. Nuevamente, ¿estamos pensando un paradigma productivo en la Argentina, por ejemplo, de reconversión de nuestros autopartistas en función de este fenómeno? ¿Tenemos en cuenta que las grandes terminales automotrices deciden estas cuestiones con 8 años de anticipación? Son todas cuestiones para tener en cuenta cuando pensamos un paradigma tecnológico y un nuevo modelo de producción. El mensaje que me gustaría dejarles es que tenemos una nueva oportunidad productiva. Convertir datos en valor, unir lo tangible con lo intangible. Y enfrentamos también otro problema, porque hoy un gran debate es el debate de producir
o de tener la propiedad de estos datos, ¿no? De estos datos. No nos movemos, ni siquiera prendo este teléfono y ya produce datos, porque me lo capta una antena, porque etcétera, etcétera. El problema hoy, que no solamente tenemos que defender la propiedad de nuestros datos o pensarla con una función social, sino que se empiezan a producir datos artificiales, datos no producidos por el ser humano, que sirven para entrenar a las máquinas. Las grandes empresas automotrices, ¿qué están haciendo hoy? Están fabricando, tendiendo a fabricar autos autónomos, en algunos casos como modelos prototípicos, no en una producción masiva. ¿Esos autos autónomos de qué dependen? ¿Esos autos autónomos de qué dependen? De datos, para poder anticipar y prever y entrenar a una máquina a dónde va a doblar, qué hacer cuando enfrenta un obstáculo en el camino, qué hacer cuando tiene que tomar una curva, etcétera, etcétera. Esos datos los producen seres humanos manejando, sí, pero también lo pueden producir máquinas entrenadas en sistemas de inteligencia artificial para generar una mayor y muchísima mayor cantidad de datos que disminuyan el riesgo de los autos autónomos. Entonces, el tema en el mundo de hoy no solo es la propiedad de los datos, sino cómo esos datos terminan siendo producidos desde un punto de vista artificial. ¿Puede parecer ciencia ficción? No lo es. No lo es. El mensaje es este, entonces. Datos como propiedad con función social. No solo datos de nosotros como seres humanos. La inteligencia artificial comienza a producir datos artificiales que entrenan a las máquinas. Quisiera volver 2 minutitos para atrás, o 2 pasos para atrás, y volver a repetir esto. La soberanía de nuestros datos, importante, muy importante. La privacidad de nuestros datos, importante, esencial. Pero ¿qué pasa cuando los datos pasan a ser artificiales? Estos dos paradigmas se derrumban. En ese ejemplo que acabo de poner y compartir con ustedes, quiero transmitirles solamente la velocidad de este cambio exponencial, la rapidez y el vértigo de todas estas cuestiones. Cuando no dejamos de analizar una cosa, nos aparece otra por arriba. Y nos quiere meter un gol en el ángulo sin haber terminado de resolver el anterior tema regulatorio, el anterior tema que tiene que ver con estos aspectos tecnológicos. 7 de las empresas más ricas del mundo no son ni petroleras, son tecnológicas, se manejan con datos. Y la Argentina enfrenta una paradoja en este sentido. Tenemos por un lado Vaca Muerta, que puede producir mejor y con menos daño ambiental si mejora, entre otras cosas, el manejo de los datos. Y por otro lado tenemos unicornios. Están en el top de nuestra producción, que valen más que YPF, y que plantean un desafío gigantesco desde el punto de vista regulatorio con la economía de las plataformas. Imaginemos simplemente lo que plantea la producción con una impresora 3D, que aquí hay varias. Entendemos el comercio mundial como ¿qué? Como una cuestión de barreras o de aranceles, ¿no? El comercio que es una barrera y un arancel. ¿Qué discute el mundo hoy? Discute muros, discute que los trabajadores no pueden ir de un punto al otro del planeta, discute barreras arancelarias tangibles, discute barreras sanitarias, discute permisos laborales, visas de inmigración, discute rapidez de traslado de un aeropuerto al otro, discute rapidez de las autopistas, discute rapidez en los modos físicos de comunicación. Todo eso se derrumba con una impresora 3D que funciona a escala industrial. Se derrumba, pasa a ser algo que deja de tener sentido. ¿Discutimos la capacidad que un trabajador pase a un punto al otro de un país o de un planeta? Con una impresora 3D un trabajador puede trabajar desde su casa sin moverse ni siquiera de su domicilio, produciendo algo para un país que está a 10.000 kilómetros de distancia. No juega más ni la visa laboral, no juega más ni el permiso migratorio, no juega más ni el transporte. Y una mercadería, ocurre lo mismo. Nuestro sistema de comercio, ¿para qué está pensado? Para lo físico. Siempre decimos, lo compartí hace poco con los compañeros del sindicato camionero, la principal invención del mundo que rigió y que rige hasta ahora el comercio internacional es el contenedor, inventado por un camionero. En el año 1959, más o menos para esta época, estaba haciendo cola en un puerto estadounidense con su camión que transportaba mercadería a granel, tenían que llegar al puerto, bajarla,
sombrearla, volverla a subir al barco. Se le ocurrió inventar el contenedor. Se convirtió en uno de los empresarios más famosos del mundo. Malcolm McLean. Ese modelo de contenedor, un sistema de impresora 3D industrial, lo pone en cuestión. Ni siquiera tiene que transportar mercaderías de un punto al otro del planeta, porque se diseñan en un lado y se comienzan a imprimir y a fabricar en el otro. Esto pasa con zapatillas, actualmente pasa con turbinas de avión, pasa con autopartes, no es algo propio de la ciencia ficción de la época de los supersónicos. Está ocurriendo hoy, no a una escala planetaria, por supuesto, pero hace poquito el Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió un informe interesantísimo que dice que los problemas de déficit comercial de Estados Unidos, con la aplicación masiva de impresoras 3D, pueden revertirse muy rápidamente. Temas que tienen que ver con una agenda que puede parecer de futuro, pero que es de presente. Es una cuestión que no tenemos que abordar con el piloto automático. Ese es otro elemento que me gustaría dejarles como reflexión hoy. Los problemas de la automatización no los resuelve una economía manejada con piloto automático. Los problemas de la automatización tienen que ver con lo que decía el presidente de Microsoft. No tenemos que preguntarnos lo que una máquina puede hacer. También es tiempo de preguntarnos lo que una máquina debe hacer. ¿Con qué ritmo se va a producir este cambio tecnológico? ¿Con qué dimensión humana? Y aquí hay otro problema muy importante. No contamos con métricas para analizar este fenómeno. Las métricas de nuestra economía son métricas propias de la revolución industrial. Son métricas propias del cemento, del acero, del aluminio, de lo tangible. Son métricas propias de una economía basada en elementos duros, no en una economía basada en elementos intangibles. La propia medición de nuestro Producto Bruto Interno no alcanza a reflejar todas las variables poliédricas que involucra este fenómeno. Y aquí nos encontramos con un problema, porque lo que hay es un ataque de pánico a nivel mundial. Nosotros durante 5 años hicimos una encuesta en toda América Latina donde le preguntábamos a los latinoamericanos qué sentían cuando escuchan hablar de automatización. Más del 60% sentía que estaban por perder su trabajo. Hay pánico. Cuando comparamos esa encuesta en Latinoamérica con la misma encuesta en Estados Unidos, el resultado era similar. Cuando la comparamos con la encuesta en Europa, el resultado era similar. Es decir, una alta proporción de los ciudadanos de todo el mundo, cuando escuchan hablar de un robot, escuchan hablar de un competidor que va a destruir su trabajo o que va a impedir acceder a un nuevo trabajo. Y el problema básico de todo esto está en la falta de métricas. Cuando nos dedicamos a analizar en el BID los diversos tipos de metodologías que existen a nivel mundial para medir el tema de la automatización y cómo afecta la automatización al trabajo, nos encontramos que las metodologías varían muchísimo. Algunos dicen que solamente un 10% de los trabajos van a ser puestos en cuestión por la afluencia de las máquinas inteligentes. Otras metodologías hablan, no, que más del 50% o casi el 50% van a ser afectadas por este fenómeno. Estamos navegando a ciegas, estamos navegando con un piloto automático que no tiene un adecuado instrumental. La economía, la teoría, la metodología científica para registrar este fenómeno no ha avanzado a la misma rapidez que la propia tecnología. Es una tecnología que se nos va de las manos incluso para el marco analítico indispensable de conocimiento que se requiere epistemológico para atender a las características de este fenómeno. Primer punto, entonces, requerimos metodologías diferentes para medir este fenómeno. Y los claros oscuros, ¿no? Algunos ejemplos, podrían poner 10, 20. Lo que a mí siempre me llama la atención, cuando uno abría un diario hace 5 años atrás, era muy difícil encontrar una nota sobre tecnología. Era muy raro. Cada tanto apareció nota sobre tecnología. Hoy aparecen 10, 20 notas sobre tecnología diariamente. La manera de que se pueda mejorar la seguridad laboral de los trabajadores con tecnología, sí, es muy importante.
¿Se puede mejorar el rendimiento de un maestro con tecnología? Sí. Un maestro con un programa de inteligencia artificial puede dedicarse al contacto emocional con sus alumnos y ser descargado de una cantidad de tareas rutinarias, administrativas, burocráticas, que le restan tiempo para dedicarse a lo que más cuenta, que es el alumno. Un médico puede mejorar su rendimiento con inteligencia artificial, por supuesto. Puede mejorar mejor el diagnóstico. Una máquina con inteligencia artificial puede registrar mejor lo que dice una radiografía, una tomografía computada, un análisis sanguíneo, etcétera, etcétera. Y esos dos ejemplos que pongo, maestros, médicos, me parece que nos convoca a repensar el fenómeno desde el punto de vista no de los trabajos en su conjunto, sino de las tareas. ¿Qué tipo de tareas dentro de una ocupación determinada pueden ser complementarias al trabajo del ser humano? Si vamos por ese nivel de análisis, pasa el ataque de pánico. Y lo que avanza es una mirada más humana de las profesiones del futuro. ¿De qué manera las máquinas pueden ayudarnos a desempeñar mejor nuestras tareas en lugar de destruir nuestras tareas, de destruir nuestras profesiones? Ese es un punto importante y depende de qué, de políticas públicas. Depende de decisiones de política públicas, no depende de decisiones tecnológicas, determinísticas, irreversibles. Depende de una mirada humana en la aplicación de esa tecnología. Por eso, entre la tecnofobia y la tecnotopía hay lugar para un cambio. La tecnofobia es aquellos que dicen con la tecnología nada, romper máquinas, los ludistas del siglo XXI. Cuando en Manchester en la revolución industrial rompían máquinas, rompían los hilados industriales. Y evitar también la tecnoutopía. Evitar la tecnoutopía, evitar esta dimensión de que la tecnología por sí misma va a resolver todos los problemas que una sociedad no sabe resolver por sí misma. Analicemos el tema también de la infraestructura, es un tema muy importante. Hace poquito estuve en el Vaticano en un encuentro que analizaba estos temas en la Academia de Ciencias. Y Jeffrey Sachs, uno de los principales economistas a nivel mundial, dijo una cosa que yo quería compartir con ustedes hoy porque tiene que ver con el trabajo de ustedes. Dijo, el mundo está manejado no por economistas, no por financistas, no por científicos, médicos, está manejado por ingenieros. Y el problema que al estar manejado por los ingenieros no hay un marco ético para ese manejo. Ponía el ejemplo de Silicon Valley. Silicon Valley es una gran cumbre, es un gran hub de ingenieros. Por supuesto hay financistas, por supuesto hay empresarios, pero es un gran hub de ingenieros. No en vano la Federación Internacional de Ingenieros Electrónicos y de Robótica acaba de publicar 3 protocolos éticos para el desempeño de la profesión de ingeniero. No quiero con esto hacer ni mucho menos un juicio de valor sobre la profesión de ingeniero, al contrario, es importantísima. Pero la dimensión de la ética no solo tiene que ver con el juramento hipocrático de los médicos, no solo tiene que ver con una dimensión muy amplia de profesiones, sino tiene que ver también con esta profesión de ingenieros. Seguramente ustedes lo habrán reflexionado muchísimas veces, pero es algo que está en el centro de esta discusión y que requiere políticas públicas. Lo está haciendo el mundo, siempre decimos. El mundo ha lanzado planes masivos de inteligencia artificial. Hay también un ataque de pánico a nivel mundial sobre hasta dónde van a llegar las máquinas. No quiero insistir con Brad Smith, pero hace otra pregunta que es muy importante. ¿Qué vale más? ¿La seguridad de nuestros iPhones o la seguridad de nuestras caras? Cuando vemos que se empiezan a aplicar programas de vigilancia masiva que registran nuestro rostro, que lo cotejan con millones de fotos, que se enteran de nuestros rasgos, que ven dónde vamos, dónde entramos, dónde salimos, ¿está solamente en juego la seguridad de nuestros teléfonos celulares? ¿O también la seguridad de nuestras caras? Simbólicamente. ¿O también la seguridad de nuestros cuerpos? Cuando vemos que a través de los códigos genéticos y de la biotecnología se pueden fabricar seres humanos, ¿no trasladamos la dimensión de los derechos humanos a una dimensión que va al interior de nuestro cuerpo? La relación hombre-máquina, ¿cómo funciona en un mundo donde a través de proyectos multimillonarios se empieza a estudiar cómo vamos a poder ser capaces de conectarnos desde nuestras mentes con nuestras computadoras?
¿Y qué va a ocurrir cuando nuestras mentes sean hackeadas en esa relación con las computadoras? Puede parecer esto ciencia ficción. En una Argentina que estamos hablando de industrias, en el mejor de los casos, 2.0, puede parecer ciencia ficción. Pero el mundo está discutiendo hoy una convención referida al tema del manejo ético de los datos, el manejo ético de estas nuevas tecnologías que tienen que ver con la inteligencia artificial. Argentina ha comenzado a desarrollar una estrategia de inteligencia artificial, es un paso importante que hay que profundizar. Hay muchos países que lo están desarrollando con diferentes esquemas o con diferentes concentraciones. Japón, por ejemplo, pone mucho énfasis en la tercera edad, en los temas de salud. China pone énfasis en la inteligencia artificial vinculada al cambio climático, una cuestión muy importante. Francia también pone mucho énfasis en la inteligencia artificial asociada a la ecología, y así podríamos pensar muchos otros países del mundo. Ahí están los puntos donde se concentra este tema de la inteligencia artificial: ética, estrategia industrial, investigación, talento, futuro del trabajo, inclusión. Somos capaces de pensar, por ejemplo, políticas sociales basadas en la tecnología y en masivos planes de alfabetización tecnológica. Europa, no quiero abundarlos con... Este es un concepto que yo empleé allá en Roma y que a mí me parece central. Hablamos de un calentamiento climático global. Es tiempo de reflexionar sobre un calentamiento tecnológico global. ¿Cuánto tiempo pasamos en nuestros teléfonos celulares sin prestar la atención al que tenemos al lado? ¿Cuántas comidas en familia nos perdemos por estar mirando el teléfono celular? ¿Cuánta capacidad de empatía con quienes nos rodean derrochamos por estar en esta obsesión de la conexión? ¿Tenemos o no una infoxicación? ¿No será el momento de pensar que nuestras sociedades tienen que pasar no solo de la información a la comunicación, sino de la comunicación a la comunión? ¿No será el tiempo de tener un poquito de cuidado como problema de salud pública de lo que implica el bombardeo de información permanente a la cual estamos sometidos a través de un teléfono celular? Y esto no es teoría. El 26% de todos los accidentes y muertes de tránsito en los Estados Unidos se deben a una distracción por estar manejando con un teléfono celular. Temas de ansiedad, temas de suicidios, temas de dificultades de salud mental comienzan a ser estudiados profundamente en los Estados Unidos y los países europeos. ¿No será el momento de pensar también en esa dimensión en nuestros países? Calentamiento global tecnológico tiene que ver también con el ritmo de la adopción de la tecnología en función de los seres humanos. Por supuesto, una máquina puede reemplazar a un trabajador, pero ¿debe reemplazar a un trabajador? ¿Bajo qué condiciones? ¿A cambio de qué? Por eso siempre decimos que no es cuestión de los robots. Los robots no son el peligro. La gran discusión son los dividendos digitales. Cómo se redistribuye la riqueza generada por la revolución digital. Los problemas no son los avances tecnológicos expresados por una máquina inteligente. Los problemas están expresados por seres humanos insensibles que son incapaces de ver la dimensión personal de lo que implica la adopción de la tecnología. Si la adopción de la tecnología está alumbrada, iluminada por una humanidad, puede mejorar muchísimas ecuaciones de nuestra vida social. Si está involucrada con un mero espíritu de lucro, va a concentrar un paradigma de riqueza para unos pocos y de pobreza para unos muchos. Por eso el calentamiento global tecnológico tiene que ser asumido en su dimensión global. Esta película la habrán visto, ¿no? ¿Nada es privado? Es una linda película para analizar. Microguerras mundiales. Lo que estamos viendo en toda América Latina. Lo que estamos viendo en todo el mundo. No es una cuestión asociada solamente a la existencia de máquinas que piensan. Es asociada a la existencia de dirigentes que no sienten. Por eso el mensaje final que les quiero dejar es la necesidad de consolidar un nuevo contrato social, tecnológico. Un nuevo contrato social, tecnológico.
Y termino con esta serie de datos de este libro y esta revista americana, no porque sea de Estados Unidos mejor, sino porque está en la... Hablamos de inteligencia artificial, la principal revista de tecnología del mundo, una de las principales, dice menos artificial y más inteligente. La inteligencia artificial no puede convivir con una ética artificial. Este libro cuenta una historia maravillosa de los años 20 en Estados Unidos. Podemos trasladar acá. Entre los años 20 y los años 30 en Estados Unidos se dio una masiva reconversión de su aparato productivo, que generó una gran depresión, la crisis de los años 30. Entre otras cosas, ¿en qué estuvo originada esa depresión de los años 20 en Estados Unidos? En la irrupción del automóvil. Porque el automóvil, ¿a qué dejó atrás? A millones de caballos. Se calcula que por cada familia americana había más o menos 5 caballos, un promedio. El caballo formaba parte de la vida cotidiana de los seres humanos. Era un factor más casi de producción. Los caballos. Los caballos generaron, por supuesto, una gran declinación a partir de la irrupción del automóvil. Y esa transición generó una tragedia social en los Estados Unidos. Porque modificó modos de producción, porque modificó modos de ocupación de la tierra, porque llevó a producir más alimentos, pero depreció los precios, porque además tuvo que modificar el tipo de cosechas, todas ellas basadas más para alimentar a los caballos que para los seres humanos, etcétera, etcétera. Lo cuenta ese libro en detalle, pero a mí lo que me gustó más es ver la respuesta que dio Estados Unidos para eso. La respuesta que dio eso para Estados Unidos fue el New Deal. Roosevelt vio todas estas dimensiones y estuvo basado básicamente no solo en la fabricación masiva de automóviles, sino de autopistas y la plantación masiva de árboles que dio lugar a los grandes parques nacionales americanos del día de hoy y a la regulación del sistema financiero y bancario. Masiva plantación de árboles, parques nacionales, masiva construcción de obra pública, industria del automóvil, regulación de monopolios y regulación bancaria. ¿Hay algo nuevo bajo el sol? Podríamos decir que los automóviles cambian, como dijimos recién, pero ¿hay algo nuevo bajo el sol? Aquella depresión nos estará dando también algunas lecciones cuando tenemos que pensar en ese nuevo contrato social tecnológico, por supuesto asociado a las cuestiones de hoy. Ahí me mató. Hablando de tecnología, ¿esto cómo se aprieta? A ver, ¿se aprieto se escucha? ¿Lo activamos? ¿No? Ah, es otra. Bueno, acá está, esto es, diríamos, partidista o no, pero ¿por qué lo cito más allá de todo partidismo? El presidente Fernández, que asumirá el 10 de diciembre, ha dado un paso muy importante. Plantea, junto a los trabajadores organizados, convertir el edificio insignia de los trabajadores organizados, que es la Confederación General de Trabajo de la calle Sopardo, en un gran centro tecnológico de formación para los trabajos del futuro. Y como esta idea es una idea que trasciende todo partidismo, yo quería invitar a la Universidad Tecnológica Nacional, al Instituto, para ser parte de este proyecto junto a los trabajadores que han abrazado esta iniciativa con mucho entusiasmo. Ese edificio de la CGT que tanto símbolo alberga para los argentinos, porque allí estuvo el cuerpo de Eva Perón, allí vivieron grandes dirigentes sindicales, tiene la oportunidad de convertirse no en un mero edificio renovado, sino en una gran iniciativa de los trabajadores organizados para dar esta discusión desde un punto de vista humano y con cohesión social. Por eso la Universidad Tecnológica, a mi modesto entender, tendría muchísimo que aportar para esto. Porque además se comienza a hablar de la justicia social tecnológica. No nos alcanza el concepto básico de justicia social que informó nuestro ideario como sociedad y como organización. Justicia social tecnológica. Justicia social tecnológica. Bueno, termino diciendo entonces que es un gran gusto estar en esta... Voy a alargar muchísimo la presentación, no lo quiero hacer. Ahora sí, es un gran gusto estar en esta presentación. Podríamos dar una cantidad más de datos. Lo importante
es este mensaje final que les quiero dejar. Hablamos de productividad, hablamos de competitividad. El mundo no está dependiendo de un patrón productivo donde solamente se hace foco en los bajos salarios. El mundo está dependiendo de un patrón productivo en el cual se hace foco en el conocimiento. El conocimiento no está basado en los bajos salarios. Ese es el modelo que tenemos que apuntar en la Argentina. No solamente son las ventajas competitivas clásicas, no solamente son las ventajas basadas en nuestras ventajas naturales, diríamos, porque tenemos buenas tierras, buenos suelos, buen clima, sino que tenemos que pensar en las ventajas innovativas, en nuestra capacidad de cambio, pero sin perder de vista nunca al ser humano. ¿Por qué no tenemos que perder de vista al ser humano? Porque, retomo lo anterior, la automatización no es una cuestión de piloto automático, es una cuestión de políticas públicas centrales que luego son ejecutadas por el Estado, por los trabajadores, por los empresarios, pero políticas públicas concertadas en el marco de un acuerdo social, políticas públicas que ponen a la ciencia y la tecnología como un centro de todos estos problemas y políticas públicas que sobre todo están pensando en la distribución de esos dividendos digitales. Como diría un viejo y pasado presidente de otro país, no son los robots el problema, son los dividendos digitales. Después de la crisis del 2008, los países de Europa que más empleo industrial generaron son los países de Europa que más tasa de automatización tienen. ¿Por qué lo generaron el empleo, por más que tengan robots? Porque tienen un contrato social que redistribuye la riqueza. En ausencia de ese contrato social redistribuidor de riqueza, la tecnología puede ser una tragedia. En presencia de un contrato social que redistribuye riqueza, que piensa en cómo esos dividendos digitales son compartidos por el conjunto de la comunidad, las oportunidades son muchísimas y a eso creo que modestamente tenemos que aportar desde la Argentina. Felicitaciones por los 60 años, que hagan una gran tarea y convocados a toda esta gran gesta, que no es una gesta de un partido, sino que es una gesta de la sociedad argentina en su conjunto. Muchas gracias. De esta manera damos por finalizado el acto y agradecemos a todos los presentes. Además, los invitamos a todos en planta baja para realizar un brindis por los 60 años de la creación de nuestro instituto. Muy buenas noches.